Bueno, pues estamos con Luis Zaragoza, el periodista que ha realizado el guión del documental La División Azul, Españoles en la Wehrmacht. Luis, buenas tardes, o casi noches. Buenas noches ya, sí. ¿Por qué decidiste hacer un documental sobre la División Azul? Bueno, por una parte se cumplían 80 años desde que la División Azul se formó y entró en combate en Rusia, y por otra parte, además de esa efeméride, era un tema del que en realidad se conocía poco. Durante un tiempo se habló mucho de la División Azul, pero hace ya varias décadas, ¿no? Y aunque ha habido estudios recientes, faltaba en la radio ese capítulo de nuestra historia reciente desde una perspectiva más o menos plural, más o menos imparcial, que explicara qué es lo que pretendieron los que allí fueron, qué les llevó a ir a Rusia, para qué combatieron, cuáles fueron las principales batallas en las que participaron y qué quedó de todo aquello. Esa fue un poco la doble idea. Por una parte, cubrir una efemérides que se está cumpliendo este año, que son los 80 años de la creación y el bautismo de fuego, digámoslo así, de la División Azul, y por otra, rellenar un hueco de nuestra historia reciente que yo creo que debía figurar en el listado del programa de documentos. ¿Cuál es el proceso de elaboración que se suele llevar a cabo? Primero se empieza eligiendo el tema, evidentemente. Cuando el tema tiene el visto bueno del director, hay un proceso de documentación que va en una doble vertiente. Primero, la documentación puramente de archivo de radio y tele de la casa, saber con qué testimonios de época contamos, con qué incluso músicas, con qué recursos podemos contar, y después al mismo tiempo un proceso de documentación bibliográfica para saber de qué estamos hablando. En paralelo se va intentando localizar a los posibles entrevistados. Dependiendo del guión, los entrevistados son evidentemente personas que fueron protagonistas o testigos del acontecimiento que se quiere narrar o que estuvieron cerca de la persona a la que se quiere biografiar, o en este caso, como había muy poquitos supervivientes ya y muy ancianos de la División Azul, se recurrió sobre todo a historiadores. Entonces, luego después se hacen las entrevistas, se transcriben, porque en documentos las entrevistas se transcriben, porque el guión que se hace finalmente es un guión literario, y después ya con todos esos materiales, con las entrevistas que se han conseguido, con los testimonios de archivo, con la documentación bibliográfica y las notas que uno ha tomado, es cuando se elabora el guión y ya pasa a la fase que ya pertenece más al montaje, que es la de los realizadores. Uh-huh. Me has hablado de dos temas que sobre todo me interesan, por un lado el de la documentación y el otro de las entrevistas. En cuanto a la documentación, me interesa saber cómo tratáis con el departamento de documentación, los plazos, el método de trabajo, cómo tratáis el documento. Con el departamento de documentación la relación es constante, evidentemente, ¿no? No paramos de pedirles cosas. Además, yo siempre procuro hacer yo la criba, es decir, les pido listados amplísimos de documentos, y luego yo leo la descripción de todos ellos y después decido qué documentos me interesan o no, y ya me los descargan y ya empiezo a trabajar con ellos, ¿no? Entonces la documentación es básica para un programa como documentos, casi podríamos decir como su propio nombre indica, ¿no? Yo pido fundamentalmente al departamento de documentación sonidos, tanto de la parte de radio como de la parte de tele. La documentación bibliográfica la suelo llevar más de forma autónoma. Y en cuanto a los entrevistados, ¿cuál es el criterio que soléis tener a la hora de elegir? Bueno, depende de cada caso. Es un poco lo que te decía antes. Depende de cada caso, depende del personaje, del acontecimiento, del fenómeno social o político o económico que se quiera tratar. En algunos casos, en algunos programas que yo he realizado, se intenta buscar a personas que estuvieron directamente en primera línea de los acontecimientos que se quieren narrar, o que fueron colaboradores, por ejemplo, de la persona a la que se quiere biografiar, es decir, que tengan un conocimiento directo. Esas entrevistas, de todas formas, siempre se suelen complementar
con historiadores que puedan dar una visión, que puedan tener una perspectiva más distanciada del personaje o del acontecimiento de que se trata, ¿no? Entonces se intenta combinar en esos casos las personas que puedan aportar un testimonio directo con los historiadores que puedan dar una perspectiva más crítica, ¿no? Crítica en el sentido de, pues eso, más distanciada, más neutral. En otros casos, cuando el tema no lo permite, las entrevistas suelen apoyarse solo en historiadores que hayan trabajado ese tema, ¿no? Eso ha pasado con la División Azul, porque los pocos supervivientes que puedan quedar ya deben estar rondando los 100 años. Y había muchos testimonios de época en nuestro archivo de radio y de tele que además hacían innecesaria esa búsqueda de esos supervivientes. Y por tanto, en este caso recurrimos, como entrevistas directas, como fuentes primarias, recurrimos a historiadores. No digo ya cuando se tratan temas de hace varios siglos, donde evidentemente ahí lo único que nos quedan son los historiadores o las personas que han trabajado en ese tema ya previamente. De todos los pasos que hay que realizar en esta elaboración que estamos comentando, ¿cuál es el que más te gusta? A mí me gusta mucho escuchar los sonidos de época y las entrevistas que se conservan en nuestro archivo. Me parece un trabajo verdaderamente apasionante, por eso para otros programas yo he pedido horas y horas de archivos y bueno, es un trabajo que me gusta mucho, porque te sitúa, yo creo que muy bien en el contexto que estás tratando, ¿no? Es decir, más allá de lo que te puedan contar los textos, que siempre son más fríos, incluso aunque se trate de textos de época, es decir, aunque no sean libros escritos posteriormente o artículos de revistas escritos posteriormente, los textos siempre suelen ser un poco más fríos y los sonidos de época, en cambio, pues te transmiten mucho más calor, mucho más ambiente, te meten mucho más en el tema que estás tratando y te ayudan incluso a comprender ciertas cosas que solo con los textos no se podrían interiorizar tanto. Entonces a mí seguramente es el trabajo que más me gusta, porque luego después la realización del guión es un trabajo que es, no sé, muy doloroso. Más complejo. En muchos aspectos, pero bueno, supongo que ahora iremos a eso. En cuanto a los sonidos, también vemos que en el Documentos de la División Azul está ambientado con bastantes efectos de sonido. ¿Cómo elegir el punto justo de efectos? Eso es una cuestión que atañe mucho más a los realizadores que a los, digámoslo así, a los guionistas. Y va mucho en el gusto de cada realizador. Hay realizadores que son más efectistas en ese aspecto, de que cogen más efectos sonoros, ¿no? Y suelen ambientar mucho más las cosas. Hay realizadores que son más sobrios y pretenden no darle una ambientación que pueda ser muy evocadora, pero que al mismo tiempo, según quien lo plantee, puede distanciar un poco también más al espectador, porque puede introducir elementos que casi podríamos llamar de ficción, ¿no? Con esos efectos sonoros. Depende de cada realizador y por supuesto depende también del tema. Evidentemente todos los programas sobre batallas y este tipo de cosas pues parece que se prestan mucho más al uso de efectos sonoros. Si yo hago un documento sobre Lepanto, por ejemplo, o incluso los de la propia División Azul, aunque participaron en muy pocas batallas, que puedan ser dignas de tal nombre, ¿no? O sobre todo escaramuzas, pero un documento como el de la División Azul o como digo, batallas famosas como Lepanto o Trafalgar, parece que piden más el uso de esos efectos sonoros que otros programas, por ejemplo, como el que hice sobre la Unión de Centro Democrático. Bueno, o sea, hablando de un partido político, pocos efectos sonoros puedes meter, o en todo caso parece que te sugieren muchos menos efectos sonoros. Así que depende, yo creo que de ambas cosas, de los gustos personales del realizador y del tema que estés tratando en ese momento, pero ya digo que eso es mucho más de realización que de guión. Yo por lo menos no suelo entrar mucho en esos detalles. ¿Sabes si se generan aposta para documentos o ya están hechos estos efectos sonoros? Hasta donde yo sé se recurre a efectos ya realizados, ya grabados previamente, hasta donde yo sé. Salvo que
algún programa, por la especificidad del efecto sonoro que se quiera hacer, sea necesario recurrir a crearlos, ¿no? O a grabarlos en determinados ambientes. De todas formas, los efectos sonoros del archivo de Radio Nacional de España se están enriqueciendo continuamente porque tenemos unas ficciones sonoras que siguen en pleno auge y esas, sobre todo las series como, pues no sé, Los Santos Inocentes, Trafalgar, en muy buena medida sí que van necesitando efectos nuevos, efectos muy específicos que por supuesto se van incorporando a la librería de efectos del archivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardasteis en hacer el Documentos de la División Azul? Más o menos, dependiendo de los tiempos con los que tengamos que trabajar, dependiendo del calendario, todos los documentos suelen hacerse entre 5 y 6 semanas. Desde el momento en el que se elige el tema y te pones a trabajar hasta que el guión está entregado, digámoslo así. Luego está el proceso de montaje y postproducción y los retoques finales que hay que dar. Pero más o menos el tiempo de elaboración del guión completo, con todas las fases que conlleva, desde la elección del tema hasta el fin de la redacción del guión, suele tardar entre 5 o 6 semanas. A veces ha habido que hacer alguno en 4, pero más o menos son los tiempos que solemos manejar. Como ya nos has comentado, en el documental podemos ver varios testimonios de divisionarios que han sido cogidos del archivo sonoro de Radio Nacional. ¿Te sorprendió algún testimonio? Los testimonios de primera mano que se utilizaron en la División Azul lo que reflejan ante todo es la pluralidad de motivaciones, de ideologías, de intereses, de actitudes que estaban detrás de los que fueron a Rusia. Te puedes encontrar con documentos en los que se entrevista a una persona furibundamente anticomunista que justifica la empresa de la División Azul como una empresa necesaria poco menos que para salvar Europa. Te puedes encontrar al mismo tiempo entrevistas a personas que reconocen abiertamente que fueron como mercenarias por cuestiones económicas. Es decir que a mí lo que me sorprendió para empezar fue esa variedad, esa riqueza de testimonios de divisionarios que daban una pluralidad de actitudes, de intereses, de ideas, y eso yo creo que enriqueció mucho el resultado final, ¿no? Y luego después, evidentemente, en unos documentos como estos, en unos temas como estos, la anécdota mínima, la anécdota simple, que ayuda a complementar un poco las grandes líneas de explicación del programa, siempre también es muy agradecida, porque permite ir variando un poco el tono, ¿no? De lo más serio, de lo más académico, de lo más analítico, a la anécdota concreta que te ilustra a veces y te ejemplifica una determinada situación o un determinado comportamiento mucho mejor de lo que pudiera hacerlo cualquier análisis académico. ¿Te ha cambiado la perspectiva de los divisionarios a raíz de hacer el documental? Yo conocía poco de la División Azul. Sí que había leído cosas, había escuchado documentales, algunos, pero nunca me había parado a analizar con tanto detenimiento, con tanta profundidad, qué fue aquel cuerpo expedicionario y cómo se desarrolló su actividad y los, digamos, lineamientos internacionales que hubo detrás, en fin, todos los aspectos que se intentan tocar en el programa. Entonces, en ese aspecto, descubrirme, no me descubrí muchas cosas porque yo, ya digo, que tenía una información previa, pero como no era una información muy completa, muy especializada, sí que me ayudó a profundizar mucho más en aquel episodio, desde luego. Entonces me dio una perspectiva mucho más global de lo que aquello fue. Y desde una perspectiva más general, los temas de documentos suelen ser bastante variados. ¿Cuáles son los que más te gustan? Claro, los temas de documentos suelen ser muy variados, pero es verdad que dentro del equipo habitual del programa, incluso de la gente que colabora con el programa de forma externa,
Cada uno tenemos nuestras preferencias y nuestras monomanías, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí me suelen gustar mucho los temas políticos. Sí, hay otros compañeros a los que les gusta, por ejemplo, más los temas literarios. Hay otros compañeros que suelen tratar más temas internacionales. Y a mí me gustan los temas políticos mucho. Lo que pasa es que luego a veces también me gusta hacer incursiones en determinadas épocas históricas que son más antiguas, pero que para mí suponen mucho o dicen mucho acerca de algunas cosas que pueden conectarse con el presente, ¿no? Algunas cosas que fueron o que pudieron ser, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los programas que he dedicado a la Primera República o a la época de Amadeo de Saboya, por ejemplo, del siglo XIX, y que son un poco más lejanos en el tiempo de los que yo suelo hacer, que son temas relacionados con la política y la sociedad del siglo XX, que más o menos son los programas donde yo me suelo mover. Hay una cosa muy identificativa de todos los documentos que es Modesta Cruz, sí, la narradora de los documentales. ¿Lo ves bien así o piensas que es mejor ir cambiando de vez en cuando la locución? Yo creo que es interesante que los documentos tengan una continuidad de formato, y eso implica una continuidad de voces, ¿no? En ese sentido yo creo que sí que le da una entidad propia al programa, ¿no? Yo confieso que a mí me gustaría leer mis guiones, pero es verdad que si uno toma perspectiva, pues seguramente lo más acertado desde el punto de vista de la perspectiva, valga la redundancia, global del programa es que haya una continuidad de voces, porque ni todos leemos igual, ni todos tenemos las mismas ganas de leer, ni en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, yo creo que está muy bien pensado, y además está muy bien la elección de Modesta en concreto. Y ya por último, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues mira, estoy con un programa sobre los comuneros, la rebelión de las comunidades de Castilla, que se cumplen 5 siglos. Es uno de los temas de historia mucho más antigua, no de historia antigua, porque evidentemente estamos hablando de historia moderna, pero sí de historia mucho más antigua de la que yo suelo ocuparme. Pero me parece que el tema de las comunidades de Castilla es un tema que es muy sugerente, del que se conoce muy, muy poco, y que sin embargo fue uno de esos momentos digamos fundacionales para Castilla en concreto y para España por extensión, en los que, si las cosas hubieran sido de otra manera, seguramente estaríamos hablando de una realidad hoy muy diferente. Esto es una ucronía y por supuesto no es demostrable, pero bueno, es un tema que tiene que yo creo que tiene mucha fuerza, aparte de que acabo de entregar otro programa sobre Joaquín Ruiz Jiménez. Entonces, siempre hay un momento un poco de confusión mental en el que uno acaba de terminar un guión y tiene que ponerse inmediatamente con un tema que suele ser totalmente distinto al que uno ha trabajado, precisamente para conseguir la variedad en los episodios de documentos. Pero al mismo tiempo, mientras ya estás documentándote sobre el nuevo programa, mientras estás buscando entrevistados, tienes que ir haciendo correcciones al guión del antiguo, tienes que ir escuchando la locución, tienes que ir escuchando el montaje, preparando la pieza que hay para el informativo 24 horas. En fin, que hay unas 2 o 3 semanas que son en ese sentido un poco caóticas desde el punto de vista mental. Entonces al final se produce eso de que uno acaba de entregar una cosa y ya está pensando en la siguiente, pero tiene que ir al mismo tiempo revisando los últimos detalles del programa que se va a emitir. Bueno, pues escuchamos tus trabajos muy pronto. Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros.